Hola, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a hablar de 6 elementos que son verdaderamente cruciales en la comunicación. Pero antes de ver esos 6 elementos vamos a ver dos cosas que son como los troncos de la comunicación, como las ramas más gruesas del árbol de la comunicación. Y una es el propósito de la comunicación y el segundo es la persuasión. El propósito de la comunicación siempre debe ser que la audiencia actúe. Siempre debemos tener en mente que la audiencia haga algo, que el oyente de la comunicación realice una acción. Ese tiene que ser el foco, ese tiene que ser nuestro propósito. Y el segundo elemento, que es la persuasión, debemos utilizar, por un lado, razonamientos lógicos y por otro lado, las emociones. ¿Por qué? Porque con la lógica vamos a persuadir, pero con las emociones vamos a motivar. Y hay que persuadir y motivar para lograr resultados verdaderamente eficientes en la comunicación. Estos dos troncos, entonces propósito y persuasión, son claves en la comunicación. Los estudios que se han hecho en las principales universidades del mundo han demostrado que cuando hay un propósito claro y definido y realmente la comunicación está al servicio de la persuasión y la motivación siempre en pos de ese propósito, la comunicación es muchísimo más eficiente. Pero a esto se le pueden sumar 6 elementos clave más. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer elemento es que las personas recuerdan solo un 25% de lo que uno expuso como máximo, y a medida que van pasando los días van perdiendo eso que recuerdan. Entonces es clave, como primer elemento de la comunicación, es elegir cuál va a ser ese 25% que van a recordar. Es decir, vamos a poner énfasis y remarcar aquellos conceptos que queremos que recuerden, porque sabemos que no van a recordar todo. El segundo elemento es el no suspenso. Un dicho muy popular que hay entre los cursos de oratoria y en los libros de oratoria, se escucha mucho decir que hay que mantener el suspenso hasta el final en la oratoria. Bueno, eso es un grave error. Para mí no hay que mantener con suspenso a la audiencia, sino que hay que hacer todo lo contrario, que la audiencia tenga bien claro de qué trata la disertación y hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, cómo va a terminar. Este punto es muy importante, porque el mantener en suspenso hasta el final funciona muy bien en una película, pero realmente puede ser desastroso en una disertación, porque la audiencia puede empezar a sentir que se le está tomando un poco el pelo o que se está aprovechando del suspenso como herramienta para tratar de capturar la atención de la audiencia. Es mucho mejor ganarnos sin trampas, legalmente, la atención de la audiencia. Y eso es dejándoles bien claro hacia dónde vamos desde el primer momento. El tercer punto es que siempre hay un punto principal y que debemos expresarlo claramente. Tenemos que poner el foco en el punto principal. Y ese punto principal siempre tiene que ver con lo que la audiencia tiene que hacer al final de la disertación. El punto número 4 es que hay que expresar claramente también no solamente el punto clave, sino los puntos de apoyo. Hay que hacer claros en ir reforzando esa idea principal que queremos incorporarle a la audiencia. Y esto nos va a permitir poder mantener el interés. Y también, al concluir, tenemos que siempre hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Es muy importante porque ese resumen apunta también al punto 1, que dijimos que era que recuerden lo más importante, o sea que dentro de ese 25% que van a recordar, que estén esos puntos clave que recordamos en el final. El punto número 5 es utilizar una frase de apertura que atraiga la atención. Puede ser una frase, puede ser una anécdota muy pequeña, o puede ser de otra manera, como uno quiera puede hacerlo, pero la clave es captar la atención de la audiencia desde los primeros minutos, incluso yo diría que desde los primeros segundos hay que captar la atención de la audiencia, porque
si no se capta la atención en esos minutos, se la pierde ya desde el inicio. Entonces ya la audiencia no nos va a escuchar. Y por último, el punto número 6 es tener una frase de cierre convincente. Es decir, así como teníamos una forma de iniciar que capte la atención, aquí tenemos que tener en el momento del cierre algo para cerrar que no solamente capte la atención, sino que repita el qué, el por qué, el cómo de todo lo que hemos dicho, o sea, los puntos clave para que la gente pueda salir de esa disertación con los puntos más importantes bien claros y llena de energía, como para dar los pasos posteriores a la disertación que va a tener que dar, que tienen que ver con el propósito. Recordemos que el propósito era hacer que la audiencia haga algo. Entonces tenemos que lograr cerrar de manera que la audiencia salga con la energía como para dar los pasos y hacer aquello que nosotros nos propusimos hacer. Muy bien, para recordar un poquito los puntos clave de la clase, tener claro el propósito, ser persuasivo y también motivar, para eso utilizar la razón, la lógica y las emociones, y además asegurarnos de dejar bien claro los puntos clave, porque solo van a recordar el 25%, no tener en suspenso a la audiencia, sino que al contrario, decirle bien claro qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos, expresar claramente el punto principal, expresar claramente los puntos de apoyo al punto principal y cerrar con una frase verdaderamente convincente que motive a las personas a hacer la acción que nos propusimos en el propósito de la presentación. Muy bien, eso es todo por esta clase y nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.